13:36. El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, anunció que fueron localizadas en Perú las hermanas de 12 y 13 años que permanecían desaparecidas desde el pasado jueves 22 de abril. El ministro Martínez difundió en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje sobre la desaparición de las niñas. Buenas noticias. Sofía Antonella y Sara Lucía Oviedo Quintana fueron localizadas con buen estado de salud esta mañana en Piura, Perú. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña en Notimundo a la Carta a esta hora Daniel Regalado. Él es representante de los migrantes venezolanos en el Ecuador y fue también quien se encargó de difundir y de denunciar también la desaparición de estas niñas venezolanas en Quito. También hizo que la ciudadanía colabore con la búsqueda de estas pequeñas. Daniel, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Por favor, si puede abrir su micrófono, parece que está cerrado, Daniel. Ahí estamos. No se preocupe. Gisela, buenas tardes, gracias por la invitación, gracias por el apoyo y la difusión de lo que son los casos tan graves como el caso de los niños, niñas y adolescentes. Usted, Daniel, estuvo con la familia desde el inicio, acompañando a los padres en esa inmensa preocupación que nos la contagió a todos los ecuatorianos con toda razón. No hay cosa más terrible que los hijos no vuelvan a la casa, ¿no? Esta mañana, Joel Oviedo, padre de las niñas, dijo saber que ya fueron encontradas por los agentes policiales. Y dijo, leo textualmente, ya se encuentran en manos de las autoridades, no puedo decir un sitio específico porque no se me autoriza, estoy esperando nada más que me dejen ingresar para ir a buscar a mis niñas. Deseo hablar con ellas, aseguró el padre, pues a una cadena venezolana de televisión. ¿Qué detalles conoce usted? Las niñas, según nos dijo hace momentos que estábamos conversando con Alain Luna, que él es comandante del Distrito Metropolitano de Quito, de policía, nos dijo que no hay datos de que las niñas hayan sido secuestradas, ¿no? Que no se ha confirmado el delito de secuestro. Al parecer, entonces, la razón sería que las niñas se fugaron de casa. Bien, gracias por el preámbulo. Efectivamente, apenas nosotros nos enteramos, empezamos, yo llamé y hablé con el papá, por supuesto haciéndole las preguntas de rigor, porque no solamente denunciar, sino saber el contexto de toda esta situación. Él me aseguró muchas cosas positivas con respecto a que no había problemas familiares, ni ningún tipo de inconveniente intrafamiliar. ¿Okay? Ahí sí nosotros como asociación nos encargamos, todo lo que yo hice, lo hice vía digital, por supuesto, por el tema del COVID, y que tenemos que agilizar mucho más la comunicación. Entonces me empecé a comunicar con personas cercanas, personas que apoyan este tipo de acción. En este caso tengo que agradecer a la señora Lidia, a Russell, a muchas personas ecuatorianas, fundaciones ecuatorianas, comunidades ecuatorianas que nos ayudan en este proceso, ya que ellos tienen un plan a nivel nacional de difundir esta información. De verdad que sí, a la periodista Gabriela y a muchas periodistas y periodistas que nos ayudaron en este aspecto. Después de eso, ya por supuesto queda en manos de lo que son las autoridades para poder dilucidar de dónde están ubicadas, encontrarlas, y por supuesto se informó por las redes muchas cosas que en muchos de los casos era muy divagante en lo que era de ser concreto o no que estaban o no estaban en Perú. Y por supuesto ya esta mañana nos enteramos de parte de los familiares y por supuesto de las redes que ya estaban bajo resguardo de la policía de Perú. Gracias a la información de un contacto que yo tengo en la frontera Perú y Ecuador, me acaban de informar que ya el Papa accedió a Perú. De una manera, esto es exclusiva porque me lo acaban de pasar hace una media hora más o menos. Fotos y todo del carro que lo está llevando hasta el lugar donde están sus hijas. Y bueno, ya para encontrarse. Las causas realmente no las sabemos porque sí la han manejado de manera muy ética, porque realmente el tema de los niños, niñas, adolescentes hay que manejarlo con mucho cuidado, y más en esta situación. Pero indudablemente se notó que las niñas tenían el pasaporte, se tomaban fotos libremente. Es decir, contra su voluntad al parecer no estaban. Sin embargo, habían dos mujeres que viajaban con ellas, según lo que tengo entendido, y que fueron detenidas.
para investigación. Exactamente. Eso es lo único que no sabemos, quiénes son esas mujeres y hacia dónde se dirigían. Cómo pasaron los controles, cómo le compraron boletos para trasladarse de Quito hasta la frontera. Esos son detalles que hay que saber manejar. Eso es muy raro, justamente, Daniel, porque obviamente las niñas no estaban, se les veía que no estaban contra su voluntad, es decir, estaban muy tranquilas, estaban con su pasaporte, habían llevado todo lo que necesitaban, pero ahí puede haber una cierta manipulación también, ¿no? De algún otro adulto, si los padres no exactamente, sabían. Pero el hecho de que no esté con sus padres era la preocupación, primeramente porque los padres no sabían dónde estaban. Segundo, el por qué, y es que tenían hasta los documentos de sus manos, entonces eso me parece muy extraño. Unas niñas de 12 y 13 años no agarran y dicen, me cojo el pasaporte para irme de la casa. No, pues te vas brava y ya está, pero no agarras el pasaporte. Pero recuerda que son niñas que pueden ser muy manipulables. Exacto. Y definitivamente tenemos que escuchar la versión de ellas, porque es la versión de ella la que va a esclarecer toda esta situación, y por supuesto la investigación que realicen las autoridades con respecto a estas dos mujeres que desconocemos quiénes son. Lo importante es que están con salud y que realmente, y eso lo puedo yo notar en las redes de la asociación y en muchas otras redes, que el pueblo, la comunidad venezolana está muy agradecida por el pueblo ecuatoriano, por las autoridades, por cada una de las personas que se dieron cita a atender esta situación. Son muchas personas que tengo que nosotros como asociación agradecerles porque sobre ese tema, ¿cómo considera usted o cómo calificaría la actuación de las autoridades ecuatorianas frente a este caso de la desaparición de las dos niñas venezolanas? Bien, en el tema de que tenían que tener resguardo de toda la información, me parece genial, porque primeramente la vida de ellas se desconocía cómo estaba su situación, si era un secuestro, si es que se habían escapado, en fin. Lo importante es que ellos manejaron esto con unas pinzas muy buenas y definitivamente dieron con las niñas. Claro está, tenemos que agradecer a la persona que se apersonó, o sea, que se dio cuenta en Perú, porque fue una persona que vio a las niñas, se montó en el autobús, hizo el alboroto y ahí se pudo encontrar con la policía. Qué importante función hacen las redes sociales ahí, ¿no? Ahí sí son una bendición las redes sociales en esos casos. No, sí. Cuando se utiliza de la mejor forma, porque las redes sociales, lo ideal es para comunicarse y poder transmitir una información veraz y consona a la realidad. Pueden ser un arma de doble filo, pero en este caso realmente son una bendición. Y sobre ese tema, sobre el papel que juegan las redes sociales, la policía dijo que se lanzó la alerta Emilia, ¿no? La alerta Emilia es esta cuando un niño es secuestrado o ha sido, no secuestrado, sino ha desaparecido. Sí, yo quería hablar sobre ese tema porque le cuento que esta alerta Emilia es acogida en el Ecuador por justamente un proyecto que se lanzó en los Estados Unidos que se llama, ¿cómo es que se llama? Alerta Amber Alert. Se llama en Estados Unidos. Y me sorprendió a mí porque yo viajé hace poco y apenas bajé del avión y conseguí conectar a internet, me vino una Amber Alert y abrí y salían la foto de dos niños que habían desaparecido con la foto del posible secuestrador, que era la persona con la que le habían visto la última vez a los niños, incluso el auto y la marca en la que podían estar. Y además, en la carretera, que tú tomabas una carretera y en esas pantallas gigantes aparecía también la misma alerta, la cara de los niños. Yo creo que es una gran iniciativa la alerta Emilia, pero nos falta esa conexión, ¿no? Esa conexión más masiva, porque el tiempo es clave cuando las personas desaparecen, sobre todo cuando se trata de niños, ¿no? Es importantísimo que sea rápida la gestión. Y aquí nos movimos todos los ecuatorianos por estas dos niñas venezolanas, como debe ser, pero la autoridad tiene que ser mucho más rápida en el accionar, ¿no le parece? Sí, y es que definitivamente hay casos y esta alerta tiene que ser difundida inmediatamente, porque estamos hablando de menores de edad que realmente necesitan primeramente el resguardo del gobierno nacional. Y las autoridades pertenecen al gobierno nacional. En muchos casos hemos atendido personas que han sido rechazadas por ser o nacionalidad o por tipo de situación, a colocar una denuncia, y vemos cómo ha progresado la vulneración de sus derechos. Entonces tenemos que sensibilizar primeramente a las autoridades para receptar todo. Sé que toda la información que a veces quieren denunciar o aparece en redes no es cierta,
pero en muchos de los casos se tiene que monitorear. El monitoreo es muy importante cuando la vulneración de derechos está a la puerta de todos. Y la acción debe ser rápida, ¿no? Porque las horas cuentan. Exactamente. Y esa es una de las acciones que hace Venezuela en Ecuador, al cual yo represento, porque nosotros atendemos al ser humano, al que necesita un apoyo, al que su vulneración de derechos está, pero por el piso, entonces tenemos que apoyarlo. Y esta alerta es muy buena, de verdad agradecemos al pueblo ecuatoriano. Daniel, ¿tienen estadísticas de personas venezolanas desaparecidas en el Ecuador? ¿Cuántas son? Sí, tenemos estadísticas y de vulneración de derechos muchas. Pero más sobre todo el hecho de desapariciones. De desapariciones, nosotros contabilizamos hasta la semana pasada por el tema de lo que estaba sucediendo en ese momento, quisimos como ponernos al día en este tema. Nosotros en lo que va del año hemos contabilizado casi 10 personas que se han desaparecido y que hemos tenido que ayudar. O sea, nos han pedido la ayuda desde Venezuela o otro país para poderla localizar. El tema de trata de personas y más en el tema de los indocumentados venezolanos o venezolanas es muy grave. Es algo que no se ha visibilizado y que el gobierno nacional tiene que tomar en cuenta por esta situación. Primero, pandemia. Segundo, las fronteras cerradas y los coyoteros. Y tercero, que lo más importante de todo es que no sabemos cómo están entrando y dónde están entrando. Exacto. Es mucho más fácil vulnerar a una persona en la ilegalidad, ¿no? Es mucho más fácil y están más en riesgo cuando son ilegales, cuando entran en la clandestinidad. Es más fácil vulnerar sus derechos, ¿no? ¿Qué tan frecuente es este tipo de cosas con los ciudadanos venezolanos? Es muy frecuente y es peligroso. Primeramente por el miedo de ellos, porque de algunos personeros de las autoridades en Ecuador dicen: te vamos a deportar, tienes que irte de aquí, no te queremos aquí. Entonces son palabras que hieren y que lo que hacen es cerrar las posibilidades de que ellos puedan expresar su situación y poderlos orientar. Porque una cosa es que ellos vengan de manera ilegal o irregular al país, que por el desespero, por el tipo de situación que puedan manejar, pero hay que escucharlos, hay que saber cuál es la situación de ellos para poderlos orientar y, por supuesto, ponerlos en concordancia a la ley, a buscarle el cobijo, darle un tratamiento mucho más práctico, como el de las personas colombianas que vienen huyendo de guerrilla. Nosotros este fin de semana atendimos personas que vienen de Colombia, colombianos, vienen huyendo de la guerrilla y no tienen con quién comunicarse porque no saben cómo hacerlo. Entonces tenemos que abrir un poco más la comunicación, la sensibilidad a la comunidad en general, porque todos tenemos que cuidarnos, todos tenemos que saber quiénes somos. Entonces así podemos manejar más la actuación de las autoridades, que es su deber ante situaciones como esta. Ahora, ¿cree usted que sienten los ciudadanos venezolanos el respaldo de las autoridades y las leyes ecuatorianas en estos casos específicos, cuando se sienten, cuando, por ejemplo, el caso de las niñas desaparecidas, sienten que hay el respaldo de las autoridades ecuatorianas? Te soy muy sincero, cuando no se viraliza de esta manera, como decimos en este momento, con esta situación, hay un vacío total legal. Eso tengo que hacerlo muy público, porque efectivamente cuando hay denuncias, nosotros hemos denunciado varias situaciones que no entran dentro de este marco, pero es muy poco tomado en cuenta con la agilidad que se tomó porque se viralizó. Utilizamos todos los mecanismos habidos y por haber, no solamente nosotros, Venezuela y Ecuador, sino todas las personas que apoyaron en este proceso. Es importante decirlo porque los derechos humanos están sobre todos los derechos, ¿no? Y como decíamos, pues el estado de ilegalidad de una persona lo hace más vulnerable en sus derechos, y hay que estar muy atentos como ciudadanos ecuatorianos de que eso no pase, ¿no? Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, por haber aceptado esta entrevista, Daniel. Qué bueno que las dos pequeñas niñas, Sofía Antonella y Sara Lucía Oviedo Quintana, venezolanas de 12 y 13 años,
años hayan sido encontradas. Aún no se sabe si se trata de un secuestro, están bien, al parecer no estaban en contra de su voluntad, pero es rara la situación, como decíamos, pues salieron con pasaporte y todo, y los padres no tenían ni idea, o sea que ahí pudo haber habido una manipulación a las niñas, ¿no? No sabemos por quién, hay 2 mujeres detenidas, 2 adultas detenidas en este caso para investigaciones. Pronto sabremos, las autoridades, según me decía la policía, pues están prontas a dar una rueda de prensa sobre este caso, y que llamó la atención de todos los ecuatorianos porque cuando a un padre le dicen que sus niñas no llegan a casa, eso es realmente terrible, y creo que todos nos unimos en la lucha de la búsqueda. Muchísimas gracias, Gisela, y bueno, estamos a sus órdenes para todos y todos, porque definitivamente el tratamiento de los derechos humanos va por encima de cualquier frontera, nacionalidad y demás. Así es, no importa de dónde sean, ¿no? Cuando estas cosas pasan hay que unirnos. Muchísimas gracias, yo le agradezco Daniel Regalado, representante de los migrantes venezolanos en el Ecuador, por habernos acompañado. Muchísimas gracias.